tú podías entonces modelarla con software en la computadora, pero íbamos proteína por proteína, íbamos una por una, y esto también dependía que tú tuvieras un buen molde. Para que tú pudieras tener una buena aproximación de la estructura que tú querías, o que tú querías conocer, ¿no?, de una proteína. No, pero son modelos a fin de cuentas, ¿no?, basados en un molde. Si tú no tenías un molde o una estructura con la que comparar, pues la verdad es que la aproximación que tú hacías llegaba a lo mejor incluso al 40% de éxito. Porque a partir precisamente de estos modelos, tú puedes utilizar otros programas, por ejemplo, informáticos también, que te ayudan a ver cómo está interactuando con otras moléculas, por ejemplo, con carbohidratos, con otras proteínas, incluso con ADN o con Ujú. RNA, ¿no? Y asimismo, tú puedes, inferir cómo está funcionando esa proteína en un organismo vivo. Pensemos, por ejemplo, yo te mencionaba antes del corte, en terapias contra cáncer. Se está trabajando precisamente en diseñar proteínas que sean capaces de reconocer células malignas de células normales, por decirlo de alguna Por manera. estos receptores, Exactamente. estas proteínas de Sí, superficie. se está tratando de diseñar este tipo de estructuras y eso sería un avance impresionante para todos los tratamientos de quimioterapia, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un saludo y un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, por su anfitrionía, al igual que a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un programa, no sé cómo caracterizarlo, o sea, bien importante, pero que sin embargo pudiera pasar desapercibido el tema que estamos tratando. Fíjese que hace algunos días, estando yo aquí en la oficina, me decía Gerardo, oye, ¿y cómo ves lo del premio Nobel de Química, no? Entonces le digo, ay, pues no sé, ¿a quién le dieron el premio Nobel? No me he enterado. Y ya me lo leyó, ¿no? Y pues es un tema muy interesante de modelado de proteínas. Eh, Estos investigadores a los que se les dio el premio, de hecho, diseñaron los software, los sistemas para predecir la estructura de una proteína a partir de la secuencia de sus genes y luego determinar cuál es la estructura tridimensional más probable. Esto puede parecer pues un juego. De hecho, se parece mucho a un juego. Pero lo interesante es que a partir de aquí se pueden diseñar medicamentos, se puede modificar a las proteínas o incluso construir nuevas proteínas para que hagan exactamente lo que queremos. Usted debe saber que las proteínas son las moléculas más importantes para la vida después de los genes y son la expresión de los genes. De hecho, las proteínas construyen todo, hacen las reacciones químicas del cuerpo, le dan estructura, perciben el ambiente, regulan el funcionamiento del cuerpo, etcétera. Entonces, pues esto es fundamental. En medicina, si queremos tratar una enfermedad de carácter genético, podríamos bloquear una proteína o incluso expresar una proteína que no existía. Ya ahora podemos fabricar insulina, eritropoyetina, hormona de crecimiento, utilizando técnicas muy modernas de biotecnología que precisamente se benefician de este descubrimiento que llevó al otorgamiento del premio Nobel. Entonces, para platicar de este tema, nos permitimos invitar a la doctora Guadalupe Villa Rivera. Ella pues fue egresada de la Universidad Michoacana, ahora está haciendo una estancia postdoctoral en la UNAM, aquí Campus Morelia, en la ENES, sí, y ella pues ha trabajado mucho tiempo con este tema, así que se lo sabe muy bien. Hola Guadalupe, Lupita te voy a decir, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Sí, Muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno que viniste. ¿Cómo viste? A ver, yo una vez te hablé, me acuerdo, en plena pandemia, cuando
describieron la estructura tridimensional de la proteína S, esa sobre la que fabricamos la vacuna, y entonces hicieron un modelo tridimensional donde yo pensaba en ese momento que podíamos encajar ahí un azúcar para bloquear el reconocimiento de las células. Es decir, todo el mundo estábamos pensando qué hacer para enfrentar la pandemia, ¿no? Y bueno, este descubrimiento que posibilitó efectivamente el diseño de anticuerpos, de los famosos nanocuerpos y estas cosas, se valió de esta tecnología, como lo que nosotros hacemos en el laboratorio de manera más o menos cotidiana. ¿Tú qué pensaste cuando sacaron esto? Oye. Yo me emocioné muchísimo porque pues ya llevo tiempo trabajando en estructura de proteínas, me encanta trabajar con proteínas, ha sido fascinante, entenderlas es algo maravilloso de verdad. A mí me emociona la estructura de muchísimo. la vida, ¿no? Sí, Así. precisamente la vida está Sí, basada sí. tanto en genes como en proteínas. Entonces, pues yo me emocioné muchísimo con este Nobel de Química, también con el de Medicina, con los Sí, sí. microRNAs me emocioné muchísimo. Y digo, bueno, ahora pues el trabajo que llevábamos haciendo mucho tiempo se ha simplificado enormemente. Sí, fíjate, en los años 70 todavía, determinar la estructura de proteínas requería técnicas bien sofisticadas, la famosa cristalografía de Sí. rayos X, pero además purificar la proteína a homogeneidad, o sea, totalmente pura. Y luego un trabajo de física muy avanzado para determinar su estructura más probable. Ahora yo decía es un juego, es casi un juego, porque es como si utilizaras un videojuego, ¿no? Metes la secuencia y te predice la estructura. No me gusta la palabra predecir, pero bueno, te calcula la estructura más correcta, ¿no? ¿Por qué es importante esto, Lupita? Pues como tú bien señalas, pues cristalizar una proteína, en principio purificarla, es un trabajo fascinante, pero complicado. Sí. No es sencillo. Y es caro. También tener acceso a poder predecir la estructura de una proteína por cristalografía y por difracción de rayos X, que es como ordinariamente Sí. se hacía, es caro. Aquí en México no tenemos dónde. Y requiere especialistas. Sí, por supuesto, equipos muy sofisticados, sí. Una capacitación muy, muy importante también. Y aquí en México simplemente no teníamos en dónde. Entonces, cuando se empezaron a hacer precisamente este tipo de modelos basados en programas de computadoras, pues simplificaron muchísimo la vida. Porque a lo mejor si tú estabas interesado en conocer la estructura de una proteína, ya no tenías que cristalizarla. Si tú conocías cómo estaba compuesta, tú podías entonces modelarla con software en la computadora. Pero íbamos proteína por proteína, íbamos una por una, y esto también dependía que tú tuvieras un buen molde, que tuvieras una proteína donde, y donde ya se hubiese definido completamente por cristalografía su estructura, para que tú pudieras tener una buena aproximación de la estructura que tú querías o que tú querías conocer, ¿no? De una proteína. Ciertamente ya era un avance muy, muy importante porque sí simplificaba de alguna manera la vida, pero son modelos a fin de cuentas, ¿no? Basados en un molde. Si tú no tenías un molde o una estructura con la que comparar, pues la verdad es que la aproximación que tú hacías llegaba a lo mejor incluso al 40% de éxito. Y no dejaba de ser una mera predicción, ¿no? Y tenías dudas si era por supuesto. la estructura correcta, Sí. ¿no? Sí, recordemos que pues en las proteínas realmente lo que es funcional es cuando la proteína se pliega o se dobla, ¿no? Es decir, la estructura tridimensional de la proteína es lo que realmente es funcional. Sí, sí. Entonces, imaginemos así para el auditorio como una viborita. A mí me gusta decirlo como las cuentas de un collar. Como las cuentas de un collar, mejor. Ajá. Pero estos aminoácidos tienen propiedades eléctricas particulares. Algunos son afines al agua y se exponen al agua, otros no son afines y se ocultan del agua. Se ocultan no por un proceso consciente, sino por un proceso electroquímico también. Mantener un compuesto que es eléctricamente cargado
en contacto con el agua, pues es un proceso espontáneo, pero cuando no es eléctricamente cargado, entonces tenemos que aplicarle energía para mantenerlo. Es como si tomáramos dos imanes y los quisiéramos acercar por el mismo polo, ¿no? Entonces, pues hay resistencia, entonces acá tendríamos que aplicar energía y eso sería muy costoso. Entonces nosotros esa cuenta, cuando la ponemos en agua, se va a doblar sola, espontáneamente, a veces ayudado por algunas otras proteínas, a que se doble bien para tener una estructura estable, decimos, termodinámicamente Y estable. que sea funcional. Y esa es la estructura que suele ser funcional, es decir, es donde hace su actividad. Por ejemplo, mover los músculos, ¿no? Nosotros en realidad estamos contrayendo proteínas, unas sobre otras se deslizan, como el cajón de los cajones del buró, ¿sí? O sea, que se alargan y se acortan. Entonces eso pasa. Pero bueno, cuando ya lo sabemos, pues está muy padre. Pero ¿qué sucede cuando no sabemos nada de esa proteína? Sí, imagínate que tú quisieras saber qué probabilidad de que se esté plegando de una manera o de otra manera. Hay proteínas a lo mejor pequeñitas de 50, péptidos, bueno, proteínas chiquitas de 50, a lo mejor bloquecitos, ¿no? Que estos bloquecitos que construyen a las proteínas les llamamos aminoácidos. Entonces, pero imagínate proteínas que son muy grandes, que tienen a lo mejor 500,000 de átomos o más. O sea, para tú predecir cómo van a estar interactuando entre sí cada uno de los átomos, todo el tipo precisamente de interacciones que pueden lograr es bien complicado. La cristalografía es complejísima, Así que es. de hecho valió un premio Nobel a este investigador de la lisosima, ya se me olvida, que fue el primer premio Nobel a estructuras tridimensionales, y de ahí se copió en gran medida lo que después sabemos del ADN, ¿no? Entonces, bueno, es tan importante esto en la biología que bien merece un reconocimiento a quien logra simplificar estas tareas. Sí, precisamente ya había una carrera, Sí. un proyecto precisamente para modelaje o predecir estructura de proteínas desde los 90. Sí, sí. Entonces, poco a poquito se ha ido Todas las refinando. proteínas de Así un es. ser vivo, ¿no? Por Sí. ejemplo, del humano. Saber exactamente cómo están construidas. Y esto tiene una gran importancia, digo, además de la importancia teórica de que sabemos cómo se estructura el cuerpo, pues también podemos saber mucho de cómo actúan esas proteínas. Por ejemplo, en tu trabajo, tú trabajabas con proteínas que degradan compuestos, carbohidratos complejos, ¿no? Entonces así puedes saber cómo le llegan al compuesto, ¿no? Exactamente. Sí, porque a partir precisamente de estos modelos, tú puedes utilizar otros programas, por ejemplo, informáticos también, que te ayudan a ver cómo está interactuando con otras moléculas, por ejemplo, con carbohidratos, con otras proteínas, incluso con ADN o con RNA, ¿no? Y asimismo, tú puedes inferir cómo está funcionando esa proteína en un organismo vivo. Fíjate, mucha gente puede tener la tentación de que pues, están bien locos, ¿no? O sea, ¿eso para qué? Pero pensemos en la pasada pandemia de COVID. El COVID, el virus del COVID, el SARS-CoV-2, es una estructura biológica, no quiero decir ser vivo, por todo el debate que hay alrededor de esto, pero que reconoce a otra proteína en nuestras células y de esa manera la identifica y la puede colonizar. Pero esa manera en que el virus reconoce a la célula, que la célula le permite entrar, es un proceso tridimensional, es decir, no es un proceso en plano. Entonces, esto que estamos diciendo se hizo con la proteína del virus y con el receptor, y se pudo saber cómo interactuaban, y a partir de ahí se diseñaron las vacunas. ¿Cómo bloquear esa relación para que no nos sigan atacando? Sí, por supuesto. De hecho, pues uno de los ganadores del Nobel, David Baker, él precisamente fue galardonado por el diseño de proteínas. Sí. Él diseñó un software que se llama Rosetta, que es capaz de diseñar proteínas de acuerdo a las características que se requieran. Y esto es muy importante, por ejemplo, para creación de fármacos. Fíjate, o terapia contra cáncer, por ejemplo. Ahorita que regresemos hablamos de este punto, de las aplicaciones, porque son fabulosas. No le cambie, se va a poner mucho más bueno.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de diseño de proteínas, de predicción de sus estructuras tridimensionales, etcétera, ¿no? Uno dice, bueno, esto tiene aplicaciones teóricas muy importantes. Podemos saber cómo está estructurada la vida y cómo actúan las proteínas dentro del cuerpo, cómo se relacionan con otras. Pero esto debe o puede tener una aplicación, y aquí es donde nos encontramos probablemente el mayor valor aplicado de estas tecnologías que merecieron un premio Nobel. La posibilidad de que nosotros diseñemos o una proteína o un medicamento, por ejemplo. Y esto nos está hablando de una nueva medicina o una nueva farmacología. A ver, yo tengo una proteína que está mal y que me produce una enfermedad, porque no está bien doblada. Pues podría intentar corregirla con técnicas genéticas que, bueno, son sofisticadas, son complejas, son definitivas y serían muy buenas, o puedo meterle una sustancia que provoque un cambio en la estructura de la proteína, es decir, un medicamento que modifique esa proteína y la corrija en su actuar cotidiano, ¿no? Y esto es posible gracias a esta tecnología. Pues yo veo las imágenes de computadora donde ves las proteínas tridimensionales y pues esto es padrísimo, ¿no? Y entonces tú puedes ver cómo le acercas un medicamento casi como si fuera una nave matriz y una navecita que va entrando, ¿no? ¿Cómo ves esta aplicación? Es súper, súper interesante. Pensemos, por ejemplo, yo te mencionaba antes del corte, en terapias contra cáncer. Se está trabajando precisamente en diseñar proteínas que sean capaces de reconocer células malignas de células normales, por decirlo de alguna Por manera. estos receptores, Exactamente. estas proteínas de Sí, superficie. se está tratando de diseñar este tipo de estructuras y eso sería un avance impresionante para todos los tratamientos de quimioterapia, ¿no? Porque precisamente no, actualmente el tratamiento es muy agresivo porque no distingue entre células Sí. cancerosas y células sanas. Pero si tú puedes hacer que lo distinga, la quimioterapia puede ser más efectiva y menos agresiva para los pacientes. Claro, Es un ejemplo. aquí hay que comentarle al público que cuando se decide una quimioterapia, las células cancerosas suelen dividirse muy rápidamente, a gran velocidad, y pues son los que forman los tumores y estas cosas. Entonces, para evitar el daño, porque son células deformes, digamos, inservibles, que no aportan al cuerpo, pero sí se roban sus nutrientes, sí se pueden localizar en otros lugares del cuerpo y generar un nuevo tumor, es lo que se llama metástasis. Y entonces la única manera de controlarlas es matarlas. Entonces le damos venenos. El quimioterapéutico es un veneno Así es. que va a matar preferentemente a las células cancerosas porque están en división y en esta etapa son, digamos, muy sensibles al ataque de estos venenos. Pero el médico sabe que también se va a echar a células de nuestro cuerpo sanas que se están dividiendo de manera normal. Por eso nos cae pelo, se reseca la piel, nos salen úlceras, porque son de las células de más recambio. Entonces, tiene que valorar costo-beneficio, ¿no? Dice, bueno, voy a matar células sanas, pero cuando lo retire, probablemente estas células sanas se repongan, pero ya le hizo un daño enorme al cuerpo, por pero no supuesto. queda otra alternativa, hay que decirlo. Es la mejor manera de combatir o intentar detener el cáncer, pero muchas veces no funciona. Por alguna razón, la agresividad es mucha, pero además la sensibilidad de las células cancerosas no es la que uno esperaría y en esos pacientes no funcionan. Entonces, con este enfoque podríamos marcar como con una banderita a la célula que se va a morir. Exacto. Y nuestro sistema inmune la destruye. Sí, porque tienen características distintas que pueden ser reconocibles por este tipo de proteínas diseñadas, pero que sepan exactamente qué van a reconocer, Exactamente. ¿no? Entonces, en esta parte es donde entra este trabajo tan importante de Baker acerca del diseño de las proteínas. Otro ejemplo, el diseño de proteínas que puedan degradar plásticos.
por ejemplo, ¿no? Es bien interesante Sí. también, o sea, la contaminación es terrible por plásticos, por más ganas que nosotros le pongamos, ahí sí siempre va a estar. Pero si tú puedes diseñar proteínas que puedan degradar los plásticos más eficientemente, Lo podías meter en podemos bacterias y las bacterias se exactamente, comen al plástico y lo exactamente, transforman en otra cosa. así es. Sí, eso es muy interesante, pero también fíjate, cuando nosotros tomamos un medicamento, cualquier medicamento, tenemos que lograr la dosis adecuada. Entonces estamos tomando un montón de medicamentos todos los días a horas determinadas para lograr la concentración y esperar que lleguen a las células que están enfermas. Con esta tecnología podíamos diseñar un vehículo para que llevara precisamente el medicamento a donde se le Exacto. necesita. Sí, Entonces por los supuesto. efectos secundarios del medicamento pues serían mínimos, Claro, ¿sí? claro. Y entonces aquí viene a colación precisamente la otra parte del premio Nobel, ¿no? Que se la llevan este investigador Demis Hassabis, el británico, y el otro Sí, sí. estadounidense, John Jumper, que precisamente lo que ellos hacen es predecir todas las estructuras de todas las proteínas que existen, alrededor de 200 millones de proteínas. Lo que nosotros hacíamos antes una por una, ellos lo hacen con un clic, ayudados por Sí. herramientas de inteligencia artificial. Sí, pero fíjate, eso que nosotros hacíamos o hacemos, precisamente fue lo que sentó las bases Sí, precisamente. de estos avances, ¿no? Yo recuerdo que tú hiciste una taxonomía tridimensional, es decir, qué tanto difieren o se parecen las proteínas en su estructura tridimensional. Esto es algo que ahora es cotidiano, pero yo recuerdo en aquella época, pues la gente ni te entendía. O No, sea, ¿qué carajo está haciendo? O sea, ¿eso claro. para qué sirve? Y ahora es algo que se hace cotidianamente en gran parte de los laboratorios, tanto de farmacología como de estudios básicos, que es el caso nuestro, ¿no? Fíjate, yo estoy pensando en diseñar productos verdaderamente alimenticios. Es decir, diseñar una proteína que tenga un contenido adecuado de aminoácidos esenciales, pero que no tengamos que matar una vaca para tenerlos, sino diseñar esa proteína y sintetizarla en el laboratorio y añadírsela pues a las papitas y churritos, es decir, que tengan, digo, no a estos Que peces, broma, ¿no? sean, Que sean ajá, nutritivos nutritivos, sí, verdaderamente, que tengan un claro. aporte. Es decir, podríamos diseñar mejores alimentos. Por supuesto, tiene muchísimo potencial. Se puede prácticamente, hacer cualquier cosa que la mente Que te da, es que te da. decir, es tener un Abre, Lego, sí, abre unas ¿sí? posibilidades Como el impresionantes. juego de Lego y diseñar la estructura que quieras. Así Por es. supuesto, esa proteína se diseña en la computadora, Sí, ¿sí? Y luego la computadora nos puede hacer cálculos, qué tan estable es, y luego hay que probarla en el laboratorio, que no sea tóxica, es decir, lo que hacemos en la industria, ¿no? Generalmente. Nadie fabrica una proteína tóxica porque se va a deshacer de sus clientes, ¿no? Se va a quedar sin sus clientes. Pero fíjate, estaba yo pensando en consecuencias de esto, ¿no? Medicina personalizada. claro. Vamos a pensar que nosotros tenemos una estructura celular de superficie peculiar que no es, por ejemplo, el cáncer, que eso se ha observado, que no es compartida con otros pacientes. Y entonces el tratamiento que le sirve a otros no nos sirve a nosotros. Entonces se podría diseñar un medicamento, una terapia personalizada, de acuerdo a esa estructura. Y yo supongo, no sé cómo lo ves tú, que esta tecnología de modelado tridimensional se va a ir superando. Al rato va a ser rutinaria también, ya no va a requerir un nivel de capacitación tan amplio, ¿no? Claro, precisamente es lo que sucede con el software que ellos reportan, el AlphaFold 2, Sí. que en 2020 fue capaz de hacer la predicción de millones y millones de proteínas, pero cada vez que hace predicciones se va refinando, porque va aprendiendo en La el proceso inteligencia por artificial, ahí inteligencia vemos la artificial. inteligencia Sí, artificial precisamente aplicada. porque las redes neuronales que utilizan fueron capacitadas o entrenadas con las bases de datos que ya se habían ido construyendo, como tú bien decías, haciendo proteína por Por proteína. proteína, sí. O sea, así es como entrenan estas bases de datos, estas redes neuronales con estas bases de datos, para que eventualmente vayan descifrando los patrones, cuáles son las interacciones más probables, de tal suerte que ahora los modelos que se generan tienen hasta un 90% de precisión.
Que por cierto, esto se vincula con el otro premio Nobel de física, porque estos trabajaron en el aprendizaje de las computadoras. Estos merecedores del premio Nobel. El premio Nobel está medio desprestigiado por decisiones que se han tomado o en literatura o en la paz, por ejemplo, que son más politizados. Yo siempre he pensado que los Nobel de Ciencias son más confiables, más creíbles, porque el producto es muy tangible. Ahí está. Entonces, estos premios Nobel de Física diseñaron sistemas de redes para que las computadoras aprendan. Entonces, imagínate, yo diseño software para calcular la estructura de una proteína, tú diseñas sistemas de aprendizaje, y lo que tú dices, a medida que voy alimentando a las computadoras, van aprendiendo y van dando más precisión. Yo he soñado, no sé tú, con que haya piel artificial, pero verdadera piel artificial. Es decir, no sustitutos sintéticos, sino que se diseñan proteínas y se puedan ensamblar formando superficies, porque la piel tiene cualidades insuperables para construir muchas cosas, como el calzado, la ropa, etcétera, ¿no? Entonces sería muy bueno que no anduviéramos matando vacas para ponernos en los pies. Sí, por supuesto. ¿Tú a qué le apuestas? Así que te digo, mi apuesta es así como muy, no muy importante, pero bueno, pues me gustan las vacas y no quiero ponérmelas en los pies. A mí me parece muy importante esta parte de la tecnología verde, de diseñar o conocer proteínas que nos ayuden a degradar plásticos más eficientemente. Recuperar minerales. Por supuesto, alternativas a los combustibles fósiles, Sí. por ejemplo, todos los desechos agroforestales que se generan, que se pudiesen utilizar para crear bioetanol o Que ahí entran biodiesel. los intereses de nosotros, ¿no? Poder Claro. diseñar proteínas Sí, que eficientemente se coman lo que llamamos basura, claro. basura agrícola. Sí, porque actualmente sabemos que es un sinfín de proteínas que están actuando en conjunto, pero ¿qué tal si yo puedo diseñar una proteína que tenga varias actividades? Que haga todo, ¿no? Exactamente, Sí, para ser más entonces, eficientes. mira, casi estamos por cerrar, pero yo sí pensé que te iba a entusiasmar mucho Estoy y muy le dije a emocionada. Gerardo, oye, hay que invitar a Lupita porque precisamente son cosas que nosotros veíamos como ciencia ficción y que nos veían raro. Sí, Y ahora en realidad estamos viendo que esto se está convirtiendo en una tecnología con mucho más poder, por supuesto. Y habrá que aprender a utilizar esos software, ¿no? así es. Sí. Oye, Lupita, pues Sí. la verdad, muchas gracias por venir. Creo que le quedó muy claro a la gente. A lo mejor no nos entienden, pero el entusiasmo sí les queda claro, Sí. ¿no? O sea, la verdad, este premio Nobel es bien merecido y abre perspectivas muy halagüeñas para el futuro de la medicina, de la alimentación y los nuevos materiales. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, nos estamos viendo. Síganos. Hasta luego.